Jesús. Poderoso Dios. Si usted tiene una Biblia, yo le invito a que la abra en el libro de Esdras. Si usted tiene una persona cerca que usted sabe que no es creyente, que no es de aquí, préstele su Biblia para que lea lo que estamos leyendo nosotros. Sabe que cuando hablamos de restaurar, cuando hablamos de todo lo relacionado a lo que tuvo que ver con el acontecimiento del levantamiento de los muros, siempre hacemos énfasis en Nehemías, pero pocas veces nos tomamos el tiempo para hablar de Esdras. Y yo quiero hablar de uno de los temas que estamos llevando a cabo en estos días, que es sobre avivamiento. Y vamos a hablar de avivamiento versus quebrantamiento. En el libro de Esdras, en el capítulo 7, versículo 6, ¿lo tienen? Seis, 7. Capítulo 6, versículo 7 del libro de Esdras. Leemos en el nombre de Jesús. Dice: este Esdras subió de Babilonia. Era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Dios añada bendición a su palabra. Avivamiento versus quebrantamiento. Peña Brian hablaba la semana pasada, el domingo, el domingo, y hablaba de la cantidad de cosas que aparecen en el internet sobre el avivamiento, negativas. Y en cuestión, ya usted ha escuchado esto muchas veces, en la Biblia no aparece la palabra avivamiento, aparece avivar en varias ocasiones, 2 ocasiones. Pero los datos que yo encontré sobre lo que dicen los que escriben este tipo de cosas, ellos tienen toda la razón en cuanto a cómo lo presentan y cómo las iglesias argumentan sobre el avivamiento, porque es un método que han usado muchas iglesias en gran parte de Centroamérica para atraer a las gentes, las multitudes, y hacer por ello mega iglesias. Pero ¿sabe por qué yo no me enfoco en eso tanto? Porque sinceramente, con toda honestidad, aunque hay muchos movimientos en todo el mundo, aquí no padecemos de eso. Aquí no padecemos de eso, con toda sinceridad. Con ese afán de llenar iglesias, de ser una iglesia tradicional, de tener cantidad de personas, ese no es el afán. La iglesia de Jesucristo pretende y siempre ha estado en el buscar de las almas para el reino de los cielos. Y aunque ellos tienen razón, les decía, sobre el modo, nosotros tenemos un concepto diferente porque lo hacemos a la luz de la Biblia. El hecho de que la palabra no esté registrada en las escrituras, eso no amerita que sea un asunto de Satanás, ni que sea un movimiento satánico. Nada de eso tiene que ver una cosa con la otra. Todo es el trasfondo de cómo se ven las cosas. Porque hay personas que usan aún el nombre de Jesucristo para maldecir y blasfemar. O sea, todo es del punto de vista cómo pongamos las cosas. Y les decía al principio que cuando tenemos que hablar del levantamiento de los muros, solamente caemos en Nehemías. Y Nehemías fue un gran hombre, un hombre de Dios. Pero si hablamos de la reconstrucción, tenemos que acreditarle eso a Jehús y Zorobabel, creo yo que fueron. Pero si hablamos de la edificación del muro, entonces hablamos de Nehemías. Pero el que restauró la casa de Dios espiritualmente fue Esdras. El que restauró los cimientos espirituales de la casa de Dios fue Esdras. ¿Usted sabe cómo le decían a Esdras? El segundo Moisés. Ese era el nombre que se le daba a Esdras entre el pueblo judío. Porque la forma en cómo él empezó a llevar al pueblo al terreno de que buscase a Dios, de que volviese a sus principios, causó y provocó que otros hombres se levantaran con ese fin también. Y Esdras, antes de Esdras, hubo mucho tiempo de silencio en Israel.
No había profeta que hablase. No había nadie que dijera la palabra de Dios. Más de 60 años de silencio. Y luego viene este hombre, se deja tocar por Dios, se deja mover por Dios, porque en el corazón de Esdras había una necesidad. ¿Y sabe dónde empieza el asunto del avivamiento? Empieza en mí. ¿Saben por medio de cómo? Por el quebrantamiento. Quebrantar es desmenuzar. Quebrantar es volver a ser. Quebrantar es tomar lo que es y volverlo lo que no es. Y tomarlo y formarlo de nuevo. Y eso es lo que enseña la palabra a la hora de quebrantar. Antes de avivar, tienes que quebrantar. Antes de incendiar una chispa, tiene que haber un mover en ti. Antes de tocar al que está a tu lado, ya el toque de Dios se tomó en tu vida. Dejaste que el quebrantamiento que viene de lo alto empezó a tocarte a ti. Si no empieza este quebrantamiento y este avivamiento en mi templo, en mi casa, no puede haber fuera. No puede haber al exterior, no puede haber a los lados. Pueden salir chispas, puede salir un poco de emoción, pero no el verdadero avivamiento. Es el que confunde los corazones. Usted sabe que el pueblo de Israel estaba políticamente ya echado a un lado, políticamente habían perdido todo. Y se vieron en esa condición y empezaron a optar por la parte espiritual. Habían perdido todo lo político ya. Políticamente y como nación, ellos estaban echados a un lado. ¿Saben qué les quedó? Agarrarse de la religión. Y sin ellos darse cuenta, volvieron a un principio que había dicho el mismo Moisés en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, que por causa de la desobediencia iban a ser exiliados en otra tierra. Y si clamasen de aquel lugar, yo me acordaría de ellos. Sin darse cuenta, la palabra de Dios estaba cumpliendo en sus vidas. Entonces, ¿tiene Dios que llevarme siempre a ese terreno? ¿Es el plan de Dios de meterte en situaciones que te duelan? ¿Es el plan de Dios de ponerte en un lugar donde seas el escarnio de los demás? ¿Es el plan de Dios de exhibirte públicamente para que la gente pase por ahí y jamaquee la cabeza, como dice la Biblia? ¿Es el plan de Dios o es a ti que te gusta que sea así? ¿O es que la iglesia de Dios le gusta que sea así? ¿O es que queremos imitar a Jesús con los latigazos solamente? ¿Ustedes creen que es el plan de Dios que para usted aprender algo tenga que sufrir? Yo le pregunto con todo honestidad, usted puede decir, sí, yo lo encontré en la Biblia. Usted me lo enseña en la Biblia y yo digo, wow, no me había dado cuenta. Dios que en medio de toda situación, Dios se glorifica. Eso es lo que enseña la palabra. Y le da fuerzas al que no tiene ninguna. Pero nunca de Génesis a Apocalipsis aparece un hombre que Dios lo someta obligatoriamente con deseo del corazón de Dios para enseñarle una lección. En medio de todo, Dios se glorifica y se mueve. Lógicamente, Esdras tenía una necesidad en él. Una necesidad. Aparentemente lo que estaba haciendo Esdras era solamente un movimiento de papeleos, porque él escriba. Y todo lo que él hacía aparentemente era simplemente su trabajo. El trabajo de tomar notas. Si usted se da cuenta, incluso el libro de crónicas fue Esdras que lo escribió. O sea que el hombre era experto en eso de sentencia de fulano. Un simple hombre que era escriba. Mire cómo Dios se le mueve a hacer cosas grandes. Una simple joven vestida con un traje, mire cómo Dios se la mueve a tocar corazones. Un simple joven solamente mencionando el nombre de Jesús, Dios trastorna los cimientos del infierno con su palabra. Ese es el Dios al que yo le creo. Dios no anda buscando grandes hombres, ni grandes mujeres, ni grandes ministros, mucho menos. Ni hombres con una descendencia poderosa y un nombre y un apellido. Dios está buscando un hombre y una mujer que diga, yo puedo, ¿por qué no? Yo soy Isaías, heme aquí, envíame a mí. No, pero tranquilo que hay gente, heme aquí, envíame a mí. No, pero ya recogiste, heme aquí, envíame a mí. Dios dice, entonces vete. La insistencia de Dios. Esdras estaba en un lugar tranquilo, cómodo. Él podría haber dicho, pero ¿por qué no mueve a uno de esos que están debajo, que no tiene nada que perder? Y si muere por allá, si le pasa algo. Pero el celo de Dios lo consumía. La parte espiritual que era la necesaria que necesitaba el pueblo. Esa era la que él estaba haciendo. Esa era la parte necesaria. El empezar a restaurar espiritualmente a esta gran nación. Y luego del trabajo de Esdras, fueron 400 y tantos años de silencio, luego de que se restauraron los muros. Pero él hizo el trabajo en el momento que se necesitaba. Hizo lo que tenía que hacer en el momento que Dios le llamó. Hoy has dicho a Dios en algún momento que es cuando se puede. ¿O qué de Dios es cuando tú puedes? ¿O es cuando tu corazón late como un fuego ardiente, como dijo Jeremías, que había una palabra como de martillo que no podía contener, que sus huesos no podían con tan poderosa palabra? Quise detenerla, pero no pude, porque la palabra era más fuerte que yo. Y cuando me enfrento a
aunque la gente esté haciendo lo que esté haciendo, yo tengo que decir lo que Dios me dijo. Cuando Esdras se dio cuenta, le pasó parecido a Ezequiel. Cuando empezó a ver los que cometían las abominaciones, que se llegaban a mujeres extranjeras, habían hasta sacerdotes y levitas del pueblo. Oiga, ¿quiénes? Levitas y sacerdotes. Si fueran de otra tribu, pero oigan, ¿quiénes? Los que ministraban, los que tenían que estar más rectamente delante de Dios. Levitas y sacerdotes. O sea, Emilio y Luis. Ya usted puede saber, los levitas y los sacerdotes. Los que aparentemente tenían que tener una actitud irreprochable, sin ninguna mancha. Y la Biblia dice que cuando él vio esto, cuando escuchó esto, lo acogió como para él. A los preceptos de Dios. Siento como si fuese yo. Siento como si fuese yo. Porque soy parte de él. ¿Por qué exiliaron del grupo? Estoy exiliado ya, cautivo contra la tierra, y me voy a seguir exiliando espiritualmente, mentalmente, que a veces estamos entre el grupo pero exiliados. A veces estamos aquí, pero nuestra mente, nuestro corazón no está aquí. Y usted ha escuchado eso cientos de veces, pero a veces nosotros somos los que nos hacemos cautivos de nuestros hechos. Por eso es que veo gente reprendiendo al diablo cientos de veces y no sale del mismo problema. El Señor reprende al diablo. Repréndase usted primeramente y luego sométase a Dios. Hay situaciones que son Satanás, pero hay otras que son usted. Yo lo digo por experiencia. Hay cosas que pasan y el Señor reprende al diablo. Un beso, el Señor reprende al diablo. No, sométete a la palabra de Dios. Sométete a la verdad de las Escrituras. Cuando yo empiezo a verme desde adentro y entender que yo tengo que someterme, yo reprenderme, no el diablo. Sométete a Dios, resístelo, punto. Y se va de ti. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces nos pasamos la vida entera luchando contra lo que no vemos, sin saber. Ella no le estoy quitando méritos a Satanás, él tiene su poder hasta cierto punto, pero ese no es el trasfondo de lo que enseñó Esdras. ¿Por qué empezar a buscar culpables? Bueno, fueron nuestros padres los más malos, los más terribles. Ellos hicieron abominaciones, pecaron contra Dios, hicieron cosas desagradables. A mí no me interesa quién pecó aquí, a mí me interesa que yo soy parte del nuevo movimiento. A mí me interesa que yo soy parte del avivamiento. A mí me interesa que yo soy parte del que va a levantar. A mí me interesa que mi nombre esté, aunque sea en la cola de los que dijeron sí. Yo me enfrento al pecado, al diablo, a Satanás, a las huestes, al mal, a lo que sea, por el nombre de Jesucristo. Y por amor a este pueblo, por amor a este pueblo que es el Señor. Si nosotros tenemos que empezar a buscar hombres que hacen referencia a lo que era el avivamiento, hay muchas contradicciones con relación a Habacuc. Porque, aunque él en un momento dado reprochó a Dios, le decían y se hacía mencionar como que era el profeta filósofo, o sea, tenía un sentir con las cosas de Dios, tenía un sentir como tan humano a la hora de ver las cosas y tan personal a la hora de ver las cosas. Cuando Dios hablaba, y Dios le habló a él, le habló claramente. En el capítulo 1, cuando él le da la profecía, si usted se da cuenta, habla de ira y de destrucción. Dios empieza a hablar de los caldeos, pero al final de cuentas Dios está cayendo en su pueblo, porque había veces que el pueblo se gozaba cuando escuchaban y juicio de Dios sobre otra nación, males sobre otra nación, pero cuando tocaba el problema aquí, cuando la profecía era para mí, cuando es a mí que me están hablando, o porque bueno es decir, bueno, y ponte de pie, el Señor dice que ensancha tu territorio, que hoy santo, la gloria de Dios viene sobre ti, tu ministerio, tu casa, tu familia. Y cuando Dios dice sin mencionar nombres, tienes que buscar a Dios, sinceriza tu corazón un poco. Entonces Dios tiene que mencionar mi nombre para yo saber que para mí. Doblega tu corazón, abre tus ojos y tu mente, expándela a la palabra de Dios. No importa cómo estés, no importa en la condición que estés. No haya pensado, bueno, el culto hoy es de danza, el mensaje para las muchachas. Dios quiere hablarle al día de tu vida. Eso le pasaba al pueblo de Israel, entendía que cosas eran para ellos, otras no. Incluso se regó un dicho en Israel que decía, Dios dice que va a hacer, y no hace nada. Como hoy decimos, Cristo viene, Cristo, eso es viejo, eso no es de ahora. El pueblo de Israel decía estas cosas. Dios siempre está haciendo y no hace nada. O sea, ya lo tomaban como una burla. No entendían que Dios prolongaba la misericordia. No lo veían de ese punto. Y todavía el mismo Habacuc en un momento cuestionó a Dios. Se vio en una situación que tuvo que cuestionar a Dios. Hizo una queja ante el Señor. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío,
No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. O sea, llega un momento que dice, pero ¿cómo va a ser que tales cosas van a pasar? ¿Cómo va a ser que el Dios de misericordia va a hacer tales cosas? Pero ¿sabe qué pasó? Que Habacuc se metió en la mente de Dios. Y no vio las cosas como juicio, como de yo gozar y jactarme, como de una ira de que no se puede contener. Vio las cosas como que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y cuando se trata de eso, se está hablando de justicia de Dios. No se está hablando de juicio, se está hablando de la justicia de Dios. Son dos cosas diferentes. Y nos jactamos a veces con el juicio hacia otras personas. Pero tuvo que llegar al punto de entender lo que Dios le estaba diciendo. Y es ahí donde él entra, él mismo. Y se dice, oración del profeta Habacuc, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, o sea, la entendí, la asimilé, ya la hice mía, ya entiendo y estoy hablando tu lenguaje. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de la escasez, en medio de la necesidad, en medio de la tribulación, en medio del hambre, en medio de los pleitos, en medio de las contiendas. Aviva tu fuego y tu obra, porque han de avivarse por encima de lo que sea, han de glorificarse por encima